Hoy tenemos el capítulo número 5, señales de que estás en modo automático. Así que empecemos por lo primero, ¿no? O sea, ¿qué es esto del modo automático? Bueno, el modo automático lo podemos definir en una pequeña frase que sería estar desconectado de uno mismo, estar desconectado de quien soy, estar desconectado de mi esencia. Entonces, claro, cuando estamos desconectados de nosotros mismos, lo que sucede es que no nos escuchamos y actuamos, pensamos, tomamos decisiones y toda nuestra vida se basa a patrones inconscientes, a nuestros programas mentales, a creencias que no son nuestras, creencias que nos infunde nuestro entorno, que nos infunde la sociedad, que nos infunden los medios de comunicación. Entonces todas las decisiones, las acciones que tomamos son muchas veces en base al miedo. Miedo infundido por todo eso, infundido por nuestro entorno, infundido por la sociedad. Y todo eso hace que estemos actuando todo el tiempo desde lo mental, ¿no? Desde esos patrones automáticos, justamente. Entonces, hasta que uno no sale del modo automático, su vida no cambia, porque está todos los días actuando de la misma forma, pensando y actuando de la misma forma. Entonces, de ahí la importancia de reconocer que, primero, ¿no? Que estamos en modo automático, porque no podemos salir del modo automático si primero no reconocemos que estamos ahí. Entonces, y también importante saber que uno puede salir, pero es muy fácil volver a entrar, ¿no? Porque esto depende al fin y al cabo de nuestra mente y nuestra mente está todo ahí, todo el tiempo al pendiente para hacernos caer de vuelta en ese modo automático, a repetir patrones, a actuar en base a nuestras creencias, ¿no? Entonces, el punto es identificar que estamos ahí. Entonces, para eso te voy a decir 6 señales de que estás en modo automático, para que las empieces a identificar. Entonces, señal número 1. Vivís repitiendo los mismos problemas, vivís repitiendo las mismas situaciones una y otra vez. Vivís repitiendo constantemente los mismos conflictos. Se repiten en tu vida constantemente las mismas discusiones con esa persona, con un familiar, con tu pareja. Vivís repitiendo esas mismas emociones, vivís repitiendo esos mismos enojos, esas mismas angustias, esa misma culpa constantemente. Entonces, tu vida se convirtió en una rueda, ¿no? De emocional, de conflictos, de problemas que no cambian y se mantienen. Entonces, esa es la primera señal. La segunda señal, no sabes por qué te suceden esas cosas. No sabes por qué te suceden esos conflictos. ¿Por qué? No sabes por qué terminas siempre en las mismas discusiones. No sabes por qué siempre sentís culpa. No sabes por qué siempre estás como enojado o siempre estás angustiado o estresado. Entonces, claro, cuando uno no sabe por qué, directamente lo normaliza, ¿no? Entonces se vuelve normal estar en ese estado, se vuelve normal repetir esos problemas, esas discusiones, esos conflictos. Tercer señal, haces las cosas sin saber por qué. O sea, haces las cosas simplemente porque alguien más te dijo, haces las cosas por las expectativas sociales, ¿no? Por las expectativas que los demás tienen sobre vos, o por esos mandatos sociales o mandatos de tu familia. Haces las cosas simplemente porque crees que es lo que se supone que debe hacer, que se debe hacer, y no te lo cuestionás, ¿no? Entonces, haces las cosas sin saber por qué. ¿Cuál es el sentido de lo que estoy haciendo? No te lo cuestionás, simplemente lo haces, ¿no? Entonces ya automatizaste todo eso en tu vida, ya automatizaste las mismas acciones, las mismas decisiones, automatizaste tu trabajo, ¿no? Estás ahí, no sabes ni por qué, no te gusta, pero simplemente estás ahí y lo normalizaste, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esa es la tercera señal. Cuarta señal, toda tu atención está en el mundo externo. Claro, cuando toda tu atención está en el mundo externo, no queda nada para tu mundo interno. Entonces, cuando toda mi atención está en el mundo externo, toda mi atención está en los problemas, toda mi atención está en esos conflictos que tengo con las personas, toda mi atención está en mis pensamientos acerca del pasado, de todo lo que pasó, de esas memorias, de esos recuerdos, o toda mi atención está en el futuro, en lo que va a pasar, en lo que puede suceder, ahí empiezo a generar ansiedad, empiezo a generar estrés. Entonces, toda mi atención está allá afuera y no queda nada para mi mundo interno, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo encontrar paz ahí? Imposible, ¿no? O sea, ahí es evidente que siempre vamos a vivir actuando en base a esos estados reactivos, al estrés, a la ansiedad. Quinta señal, reaccionás a las cosas sin pensar por qué, sin reflexionar.
O sea, simplemente reaccionás desde un estado emocional. Tomás decisiones y actuás de forma reactiva, en base a tus emociones, en base a tus impulsos. Entonces, eso lo que va a hacer justamente es que estés en modo automático. No reflexionás, no tomás conciencia de por qué estás haciendo lo que estás haciendo, simplemente reaccionás, ¿no? Entonces, esa es la quinta señal. Y la sexta señal, todo lo que haces en tu día a día lo repetís constantemente y se empieza a crear una rutina vacía, ¿no? Donde todo lo que haces no tiene ningún tipo de sentido, no tiene ningún tipo de significado, pero lo normalizaste. Es como que estás actuando como si eso fuera normal, cuando en realidad no tendría por qué serlo. Normalizamos una rutina vacía, ¿no? Entonces, de esto también aprovecho para anunciarles, de esto va a tratar la semana que viene el evento online gratuito que voy a hacer, la misión Vive en Propósito, justamente para cambiar esto, para salir de esa rutina vacía y empezar a darle un sentido y un significado a lo que hacemos día a día, empezar a vivir con un propósito, con un porqué estoy haciendo todo lo que hago, ¿no? Empezar a hacer las cosas con una dirección clara, a tener claridad en nuestra vida. Porque cuando no tenemos un propósito, no tenemos una dirección clara, no tenemos nuestra vida no tiene un sentido mayor, todo lo que hacemos se torna justamente una rutina vacía. Todos los días hago lo mismo sin saber por qué. Y eso es evidente que nos va a traer sensaciones como ese vacío interno, como culpa de no estar haciendo algo que realmente a uno lo motive, ¿no? Sentir desmotivación, sentir desgano. Entonces, de esto se va a tratar el evento Misión Vive en Propósito. Así que para los que todavía no se unieron al grupo, pueden dejar en los comentarios de este video la palabra propósito y les mando la invitación. Entonces, dicho esto, ¿no? Una vez que yo identifico, bueno, a ver cuántas señales ya identifiqué en mi vida. 1, 2, 3, todas. Bueno, una vez que identifico que estoy en modo automático, ok, ¿cómo puedo hacer para empezar a salir de ahí? ¿Cuáles son esos primeros pasos para salir de ese modo automático? Y te voy a dar 2 pasos para poder salir de ahí, ¿no? Para dar ese primer paso fuera del modo automático. El primero es frenar mentalmente. O sea, frenar la cabeza, frenar tus pensamientos por un segundo y empezar a observarte. Ese sería el segundo paso. Entonces, o sea, está todo ligado. Freno y me empiezo a observar a mí mismo, a ver cómo está mi vida, a ver qué es lo que estoy sintiendo por dentro. Dejo de llevar la atención allá afuera, a los problemas, al pasado o al futuro, y la empiezo a llevar al presente y la empiezo a llevar hacia adentro. ¿Cómo me siento? ¿Por qué me siento así? Empezar a cuestionarse. ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Eso es frenar mentalmente. Porque capaz que en el día a día tenemos que hacer cosas, pero uno puede empezar a frenar mentalmente y empezar a observarse. Lo primero, observarse. Observarse sin juzgarse, ¿no? Observar su vida como si fuese en tercera persona. Me observo. Observo lo que hago. Me empiezo a cuestionar por qué hago lo que hago. ¿Por qué estoy haciendo esto que estoy haciendo? ¿Por qué estoy en este trabajo? ¿Por qué estoy con esta persona? ¿Por qué me junto con estas personas? ¿Por qué tengo estas relaciones? Entonces, empezar a observar y a cuestionarse. Cuando hago eso, salgo del modo automático y entro en el modo observador. Entonces puedo empezar a observar mi vida desde otro lugar. Y ahí ya dejo de repetir, de tomar decisiones, de actuar, de pensar de forma automática, en base a mis creencias, a mis pensamientos o a las expectativas sociales. Y puedo empezar a verme a mí mismo y empezar a tomar decisiones desde otro lugar. Dejo de tomar decisiones como las venía tomando y empiezo a decir, bueno, ¿por qué hago lo que hago? ¿No? Y elijo hacer cosas de forma distinta. Entonces, hasta acá, familia, el directo de hoy. 6 señales de que estás en modo automático y ahí te dejo los primeros pasos para poder salir de ahí. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal para más videos que te impulsen en tu desarrollo personal y en tu crecimiento espiritual. Y te invito a seguirme en Instagram, donde hago estos directos en vivo y podés participar y hacerme preguntas. Tenés el link en la descripción de este video. Nos vemos en el próximo video. Chao.